Buenas noches, estimados participantes. Les saluda el licenciado Neisser Quinteros Castillo. A nombre de la Escuela Werner Forssmann, le damos la bienvenida. El día de hoy, la licenciada Claudia Maribel Vázquez Galindo, especialista en emergencias y desastres de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos va a hablar sobre el ACV, el accidente cerebrovascular, eh, como parte de esta segunda jornada. Muchas gracias, licenciada Claudia. Puede iniciar con su presentación. Muy buenas noches con todos. El día de hoy, como ya nos presentaron, vamos a hablar sobre accidente cerebrovascular, pero enfocado un poquito más en la praxis y accionar en enfermería. Bueno, pues el accidente cerebrovascular tiene múltiples definiciones, entre ellas el ataque cerebrovascular, el desorden cerebrovascular, evento cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular, ictus, apoplejía y también el famoso stroke. ¿Pero qué es este accidente cerebrovascular? No es más que una lesión neurológica que se va a producir cuando el aporte sanguíneo de una parte de nuestro cerebro se obstruye o cuando un vaso sanguíneo en el cerebro estalla, como pueden ver en esa imagen. Hay diferentes tipos de accidente cerebrovascular. Entre ellos tenemos el isquémico y el hemorrágico. Pero dentro del isquémico están los famosos TIAs o también llamados accidentes cerebrovasculares transitorios. Tienen tres tipos de origen, o su etiología abarca tres tipos. Unas que son arteriales, que pueden ser originadas por un plaqueteroma o una arteriosclerosis, o por malformaciones vasculares, que puede ser, por ejemplo, una vasculitis. Cardíacas, que pueden ser originados por una cardioembolia, que puede ser originado por una fibrilación auricular, o también por un foramen oval permeable, hasta incluso una endocarditis. Y de origen hematológico tenemos pues aquellas enfermedades o patologías hematológicas que forman trombos, como puede ser la trombofilia. Pero ¿qué impacto tiene esta enfermedad en nuestro país o a nivel mundial? Pues es la segunda causa de muerte y primera causa de discapacidad a nivel mundial. En China, cada 120 en 100.000 habitantes por año se da este accidente cerebrovascular. En Estados Unidos se da en 800.000 habitantes por año, según reportes de la AJA Stroke. En América Latina y el Caribe se da en 260 por cada 100.000 habitantes por año. Y en Perú se ha registrado en el 2021 la revista peruana de Médico de Salud Pública, se da en 79 cada 100.000 habitantes por año. Pero nosotros como enfermeros no solo debemos conocer nuestros cuidados y el por qué, sino también tenemos que conocer parte de la anatomía del cerebro. Y sabemos que se divide en dos, uno en el sistema nervioso central y otro que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por dos partes, uno que es el encéfalo y otro que es la médula espinal. El encéfalo está constituido, como pueden ver en esta imagen, por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que ven todo lo de acá, y el sistema nervioso y la médula espinal. El sistema nervioso está dividido por 12 pares craneales y los 31 pares de nervios raquídeos que contiene este sistema nervioso periférico. Dentro del encéfalo hay una sustancia gris que contiene el cuerpo neuronal y la sustancia blanca, que es más interna, todo lo que ven de blanco ahí, contiene lo que son los axones o las prolongaciones de las neuronas. Pero sabemos que toda cavidad contiene un líquido en nuestro organismo. En este caso está el líquido cefalorraquídeo. Pero este líquido cefalorraquídeo no va a ir por cualquier parte de nuestro cerebro, sino que tiene una trayectoria y ciertas áreas por donde circula este líquido cefalorraquídeo. Pues primero va a ir hacia los 4 ventrículos, que son el tercer y cuarto ventrículo, y los 2 ventrículos laterales que contiene. Y una vez que sale de ese espacio, va hacia el espacio subaranoideo que está por debajo del aracnoides. Si hablamos de funciones del cerebro, hablamos de aquellos movimientos que nos permite hacer nuestro cerebro y están determinadas por diferentes áreas, no solamente movimientos, sino puede ser la visión, etcétera, etcétera. Tenemos el lóbulo frontal, en la cual es el área de la parte del juicio, del razonamiento y el control de las emociones.
El lóbulo parietal va a estar encargado de todas las áreas sensoriales. El occipital, como bien sabemos, está encargada mucho en lo que es la visión. Y la parte temporal, o el lóbulo temporal, está encargado, o mejor dicho, aquí se asientan los que son las estructuras de la memoria. Si bien es cierto, estas funciones del cerebro se dividen en lóbulos, pero también nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, uno que es el hemisferio izquierdo y otro que es el hemisferio derecho. Con el pasar del tiempo, nuestro organismo ha ido aprovechando en seguir evolucionando, y es por ello que en las investigaciones dicen y datan de que el hemisferio izquierdo es el que se ha ido desarrollando mucho más, y es ahí donde se encuentran el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca nos permite a lo que es la comprensión del lenguaje, y el área de Wernicke en lo que es la producción del lenguaje. En esta imagen podemos observar el famoso polígono de Willis, ¿no? Sabemos que toda estructura de nuestro organismo también está irrigado por los vasos sanguíneos, ¿no? Y este polígono de Willis se va a formar por la unión de la arteria carótida interna, la arteria cerebral media y la arteria basilar. Justamente la sintomatología que presente nuestro paciente va a estar dotado dependiendo de cada vaso que se dañe. No es igual si, por ejemplo, en la arteria basilar se daña a que una arteria carótida también se dañe. La sintomatología va a ser diferente. Y pasamos a lo que es la fisiología, y está lo que es la autorregulación. ¿Y qué es la autorregulación? La autorregulación es el mecanismo protector que va a ayudar a mantener el flujo sanguíneo cerebral estable, por así decirlo, ¿no? También protege al cerebro de un proceso de isquemia o edema cerebral. En este gráfico nosotros podemos ver que está la presión arterial media y el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Por ejemplo, si nuestra presión arterial media se excede más de 150 y el flujo sanguíneo también se excede, ¿qué es lo que va a ocurrir con nuestro vaso? Este vaso se va a ir achicando hasta que llegue a una constricción máxima o una vasoconstricción máxima. Y esto que va a generar edema. ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, nuestra presión arterial media se encuentra en 30 milímetros de mercurio y nuestro flujo sanguíneo cerebral está en 30 milímetros? ¿Qué va a pasar? Va a haber una dilatación máxima y se va a formar una isquemia. Entonces, la presión de perfusión cerebral tiene una fórmula, y esta es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Hay que recordar que los valores normales de la presión intracraneal oscilan entre 5 a 15 milímetros de mercurio, pero la presión de perfusión cerebral, el valor normal es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Dentro de la fisiopatología, pues hay áreas que se comprometen, ¿no? Y todas las guías nos dicen que el objetivo para el tratamiento oportuno es lo que es la zona de penumbra, ¿no? Hay una zona de infarto que también es llamado core, que es la zona isquémica, en la cual ya no se va a poder salvar, y esto oscila entre 10 milímetros cada 100 miligramos por minuto. La zona de penumbra, que es la zona objetivo al tratamiento, oscila entre 15 a 20 milímetros. La quiescencia, o la famosa también llamada oligoemia, va a oscilar de 20 a 50 milímetros, y el área normal, ¿no?, es de 50 a 80 milímetros. Pues bien, en esta imagen observamos pues que un plaqueteroma pues ha comenzado a obstruir el vaso sanguíneo. ¿Y qué pasa? Se va a disminuir este flujo sanguíneo cerebral. Y cuando se disminuye este flujo sanguíneo cerebral, ¿qué va a pasar? Va a disminuir lo que es el oxígeno, porque no hay un buen aporte de hemoglobina, y de glucosa también hay disminución. ¿Y qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir una discordancia entre la energía requerida y la energía disponible. Esto va a generar una despolarización, y esta despolarización va a generar un exceso de aminoácidos. Este exceso de aminoácidos va a hacer que se libere mucho glutamato.
El glutamato es un aminoácido que ayuda mucho a la sinapsis en valores normales, pero si ésta se sobrepasa, es tóxico para nuestro organismo, o bueno, para el cerebro en este caso. Se libera el glutamato y se va a unir a sus receptores. Estos receptores van a hacer de que el calcio ingrese hacia las neuronas y las vesículas celulares, como por ejemplo la mitocondria, va a ayudar a regular este exceso de glutamato. Pero en esa regulación se va a dañar esta mitocondria y va a generar liberación de radicales. Todos sabemos que los radicales es muy tóxico también para el organismo. Y a la liberación de estos radicales se va a activar las caspasas. Estas caspasas son enzimas que captan la muerte celular programada o la famosa apoptosis. Esta disminución de flujo sanguíneo también va a hacer que haya una falla de bomba entre el sodio y el potasio, ¿no? Sabemos que son iones que se encuentran en el medio intra y extracelular. Pero ¿qué va a pasar? Si hay una falla de esta bomba, el sodio, que está en el medio extracelular, va a ingresar hacia el medio intracelular. ¿Y qué va a pasar? Como sabemos que el líquido cefalorraquídeo comienza a circular y este líquido contiene moléculas de agua, la compensación de nuestro organismo, ¿qué va a hacer? Este líquido va a ingresar hacia a la zona intracelular para sacar ese sodio. ¿Y qué es lo que se va a pasar con esta célula? Va a generar un edema celular o un edema citotóxico. Esa es la fisiopatología que ocurre en este accidente cerebrovascular. Y este glutamato va a perjudicar a todas las células, a todas las neuronas. Entre ellas están los astrocitos, los oligodendrocitos y las microglias, ¿no? Por ejemplo, cuando el glutamato se une pues a sus receptores, justo con los astrocitos, van a generar que que se produzca una astrogliosis. Un momentito, por favor. Una astrogliosis. Si el glutamato, por ejemplo, se encuentra con los oligodendrocitos, va a haber una pérdida de sustancia gris, y si este glutamato afecta a las microglias, va a generar una liberación de mediadores proinflamatorios, y estos se unen a las enzimas de óxido nitrasa, ¿no? Que al fin y al cabo, estos van a producir lo que es el óxido nítrico. Sabemos que el óxido nítrico genera vasodilatación, ¿no? O sea, si es que este óxido nítrico comienza a elevarse, va a haber mucha dilatación, pero si hay deficiencia de este óxido nítrico, va a haber una vasoconstricción. Pues bien, dentro de los factores de riesgo están los modificables y los no modificables. Dentro de los modificables, el de más importancia es la hipertensión. También está la diabetes, la fibrilación auricular, el tabaquismo, el alcoholismo, la hipercolesterolemia, la estenosis de la arteria carótida, el sedentarismo y el estrés. Y dentro de los no modificables está la edad. O sea, se dice que a mayor edad, mayor riesgo de padecer este accidente cerebrovascular. El sexo, mayor predominio es el sexo masculino. Personas que también tienen sus antecedentes familiares. El nivel socioeconómico es el bajo, y la etnia es la raza negra. El objetivo, por ejemplo, que ahora se ha dado en las guías de la Asociación de Stroke Americana, nos datan que hay que mantener a los pacientes con una presión de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. En la diabetes, el ADA nos recomienda que hay que mantener una glucosa de 7 gramos por decilitro y, perdón, de 7%. En la fibrilación auricular, pues hay que cuidar o mantener a los pacientes con warfarina, y en tabaquismo se ha visto que el daño también es muy directo o muy longitudinal a padecer un accidente cerebrovascular. Pues bien, dentro de la clínica o la sintomatología, pues está lo que es la disartría, las alteraciones motoras que se pueden dar en brazos y piernas y cara,
la confusión que también se puede dar, la cefalea intensa, el síndrome de heminegligencia que se da a nivel cortical, la hemiparesia que se da a nivel del subcortical, en el tálamo, está también la conciencia, los signos cruzados, como pueden ver en esta imagen, o sea, la parálisis se da en una parte de la cara, por ejemplo, en este caso izquierda, pero también va a presentar una hemiplegia en el lado derecho. Esos son los signos cruzados. La bradimnia, que también se puede dar porque se puede dañar alguna arteria que va irrigando el tronco encefálico, y sabemos que dentro del tronco encefálico está el bulbo raquídeo, que es el centro de la respiración. Es por eso que a los pacientes pueden presentar una clínica de bradimnia, y la disfagia porque se puede haber afectado el noveno par craneal, que es el glosofaringeo, ¿no? Y en ese cuadro pues se presentan algunas características que se pueden asemejar mucho a este accidente cerebrovascular, ¿no? Que son, por ejemplo, las convulsiones, la hipoglucemia que genera un poco de inconsciencia, ¿no? La migraña con aura, que puede ser con mucho dolor de cabeza, que es la cefalea, la encefalopatía hipertensiva, la encefalopatía de Wernicke, el ascenso intracerebral, y también los tumores del sistema nervioso central, ¿no? Que pueden causar crisis epilépticas. Y también está lo que es la toxicidad farmacológica, que está, bueno, dado por el litio, la fenitoína o el consumo de mucha carbamazepina también. Y acá presentamos pues las escalas. En accidente cerebrovascular hay muchas escalas, entre ellas tenemos el FAS, que se utiliza en el medio prehospitalario, donde F es el face, que evalúa la simetría de la cara, ARMS, la simetría de los brazos, Speech es el habla, y el tiempo en el que va a ser diagnosticado este accidente cerebrovascular. Ya saben que a menos tiempo, mejor rehabilitación va a tener el paciente o un tratamiento oportuno. También está la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati ya es más antigua, es una escala que tiene mayor confiabilidad, mayor especificidad también en las investigaciones dadas, en donde se va a evaluar la desviación de la comisura labial, la debilidad de la extremidad superior y la alteración en el labio. Luego está pues la escala de Glasgow, ¿no? En la cual nosotros vamos a evaluar la conciencia de nuestro paciente, y también tenemos la escala canadiense y el famoso NIS, ¿no? Que es más utilizado como médicos, pero también nosotros los enfermeros lo tenemos que saber, lo podemos también hacer como parte de nuestra praxis de atención. También tenemos la escala de Los Ángeles, que va a evaluar lo que es, bueno, acá está traducido a español, la fuerza facial, ¿no? Y vamos a contar hasta 10, que el paciente sonría, va a sonreír el paciente, contamos hasta 10, y si mantiene esa fuerza facial en la sonrisa, pues damos 0. Pero si se cae antes de los 10 segundos, vamos a dar un valor de 1. La fuerza del brazo, vamos a decir que nuestro paciente eleve su brazo, contamos hasta 10, y si ese brazo se cae antes de los 10, pues va a tener sus respectivos puntajes, ¿no? Si cae rápidamente, va a tener un puntaje de 2, y si cae, por ejemplo, a los 9, 8 segundos, va a tener un puntaje de 1. Y la fuerza de presión, a nuestro paciente nosotros le vamos a decir, a ver señor, por favor, apriete mi dedo, y también vamos a cortar 10 segundos, pero si esa fuerza de presión es débil, le vamos a colocar 1, si no tiene fuerza, le vamos a colocar 2. Pero si pasa de los 10 segundos y la presión sigue igual, entonces vamos a colocarle 0. Para que esta escala dé positivo, tiene que sumar 2 puntos. La escala del ABCD2 es para pronosticar lo que es el riesgo de apoplejía después de que se haya dado un accidente cerebrovascular transitorio o un TIA, ¿no? No tiene mucha especificidad, pero sí ha logrado diagnosticar accidentes cerebrovasculares después de 90 días de que se haya dado un TIA. Pues bien, ahora pasemos a las fases del accidente cerebrovascular para la atención.
Hay 4 fases, entre ellas está la fase prehospitalaria, la hiperaguda, la fase aguda y la posaguda. La fase prehospitalaria es donde pues se da el inicio de síntomas y es donde llega el paciente a la puerta del hospital, ¿no? En esta fase pues quienes nos van a ayudar son los enfermeros que se encuentran en esa área, los bomberos que hayan atendido a ese paciente, y algunos familiares. Pero también tiene una parte contraria, ¿no? Si es que algún familiar no sabe utilizar esas escalas que ya hemos explicado, la FAS, por ejemplo, y lo lleva a un instituto de salud que no cuente con las medidas para esta atención, como por ejemplo un tomógrafo que es indispensable, pues nos va a disminuir el tiempo para poder tratar a este paciente y se puede complicar este paciente. En la fase hiperaguda es cuando el paciente llega a nuestro instituto de salud, a nuestro hospital, hasta una hora de que haya llegado este paciente. En la fase aguda va a ser la hora que llegó el paciente hasta las 24 horas que permanece el paciente, y la fase posaguda, en donde se pueden presentar estas complicaciones, va a ser desde las 24 horas hasta las 72 horas. Pues bien, sabemos que nosotros los enfermeros tenemos que monitorear a nuestro paciente, ¿no? Es parte del cuidado, controlar las funciones vitales, cuidar mucho lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Hay que también observar a nuestro paciente, valorar aplicando estas escalas, la escala de Glasgow también. Tenemos que controlar y seguir a nuestro paciente, ¿no? Porque nosotros somos el personal, pues, que está siempre las 24/7 con el paciente, ¿no? Y vamos a poder trabajar en conjunto con el médico para que haya un mejor seguimiento y control. Con respecto al cuidado, nosotros tenemos que saber las diferencias de cuidado en las diferentes patologías, porque los cuidados que hay un accidente cerebrovascular isquémico no es igual a un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y la atención y vigilancia, ¿no? La atención y vigilancia que debe tener este paciente para que no se complique. Tiempo es cerebro. ¿Por qué hablamos que el tiempo es cerebro? Porque el promedio total de las neuronas que existe en nuestro cerebro es de 130.000 millones de neuronas. Pero ¿qué pasa cuando hay accidente cerebrovascular? Pues el 1,9 millones de neuronas mueren cada minuto. Es por eso que nosotros decimos que el tiempo es cerebro. Y pasamos pues al manejo inicial sabiendo que el tiempo es cerebro. Vamos a controlar las funciones vitales de nuestro paciente, ¿no? Apenas llegue, controlamos el oxígeno y la vía aérea. En el control de la saturación de oxígeno, el objetivo es de que nuestro paciente sature mayor a 90%, pero si nuestro paciente comienza a desaturar a 90, 89%, sí va a requerir un apoyo oxigenatorio según indique también el médico. El abordaje ABCD es todo abordaje que hacemos cuando recibimos a nuestro paciente, ¿no? Y el examen neurológico que se debe hacer en este paciente. Ahí aplicamos las escalas que ya hemos visto. El acceso venoso periférico. Muchas veces sé que nos van a llegar pacientes con dificultad para la venopunción, pero este paciente sí o sí tiene que tener dos accesos venosos periféricos. Uno que es para el tratamiento o para la hidratación que necesita el paciente, porque sabemos que ese paciente de repente, bueno, va a tener 24 horas en NPO, va a necesitar su hidratación. Y el otro que va a ser exclusivamente dependiendo la neuroimagen, la tomografía, si es un accidente cerebrovascular isquémico, va a necesitar una trombólisis, ¿no? Y el medicamento necesita una vía exclusiva. La anamnesis, nosotros tenemos que preguntar a nuestros familiares del paciente o los familiares del paciente cuáles son sus comorbilidades de este paciente, hace cuánto tiempo inició la sintomatología del paciente, ¿no? Porque sabemos que si es que nosotros damos esa trombólisis, no tiene que ser mayor de 4 horas y media. La neuroimagen, que ya sabemos que es para descartar lo que es un accidente cerebrovascular,
hemorrágico o isquémico. El control de la glucosa hay que mantenerlo entre 140 a 180 esta glucosa. Y evaluar procedimientos invasivos, si es que nuestro paciente va a requerir una sonda Foley, una sonda nasogástrica. Con respecto a la sonda Foley, hay que evaluar muy bien porque si es que nosotros estamos cateterizando y cateterizando, vamos a generar lo que es una infección y generamos ITU y alargamos la hospitalidad del paciente. Pero también hay que saber que si este paciente va a requerir, tiene que ser antes de que esta trombólisis comience a iniciarse, porque si no vamos a generar posibles hemorragias, ¿cierto? Con respecto a los controles y vigilancia, hablamos de controles a nivel de la conciencia, ¿no? Vamos a utilizar nuestra escala de Glasgow para evaluar la conciencia, la valoración pupilar, porque se pueden haber ciertos desvíos, ¿no? De las pupilas, los cuales pueden indicar complicaciones. La función motora y sensitiva, si es que el paciente se está deteriorando o de repente está revirtiendo estas complicaciones. La valoración del lenguaje, ¿no? Si es que el paciente presenta una disartría o una afasia. Y los pares craneales, por ejemplo, si se encuentran dañados, ya como hemos visto la disfagia, ¿no? El problema de la deglución, el daño del noveno par craneal. Y con respecto a las funciones vitales, pues hay que controlarlo cada 15 minutos durante las 2 primeras horas, cada 30 minutos durante las 6 horas y cada 60 minutos durante las 16 horas. Y pasamos a lo que es la famosa hora de oro. Se dice hora de oro porque dura 60 minutos y en estos 60 minutos tenemos que darle el tratamiento oportuno a nuestro paciente. 0 minutos, es decir, que el paciente pues va a llegar a nuestro hospital, ¿no? Extraído de la ambulancia hacia nuestro hospital. Menor de 10 segundos, la evaluación médica inicial, en donde nosotros tenemos que también preguntar los antecedentes del paciente, si tiene que tomar ciertas muestras de laboratorio y aplicar las escalas, ¿no? Menor de 15 minutos, acá se tiene que dar aviso a todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Entre ellos el neurólogo, que nos va a ayudar a un mejor diagnóstico. Menor de 25 minutos, se tiene que realizar la tomografía de cerebro. Menor de 45 minutos, la evaluación e interpretación de la tomografía de cerebro y de laboratorio. Y menor de 60 minutos se requiere ya la infusión del RTPA, que es el lacteplase o lacteplasa, si el paciente es candidato o no a este tratamiento, ¿no? Pero este tratamiento, esta trombólisis o esta lacteplase no se le da a cualquier paciente, ¿no? Hay que preguntar bien, otra vez a los familiares, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente tiene hemorragias intracraneales, está contraindicado. Si el paciente toma anticoagulantes orales, también está contraindicado. El ictus, si ha tenido, por ejemplo, un ACV los últimos 3 meses, también está contraindicado. Si es que las plaquetas están menos de 100.000, también está contraindicado. Si hay cirugías previas o recientes, también está contraindicado. Y si hay una disección aórtica aguda, también está contraindicado, ¿no? Pero va a estar indicado en los pacientes, por ejemplo, que tienen también los IMAs. Ahora pasemos a lo que es en sí el tratamiento trombolítico o el RTPA. El lacteplase o lacteplasa también conocido y viene ya con su diluyente, ¿no? Y una cánula de transferencia de solución, ¿ya? La dosis que se da al paciente es de 0,9 miligramos cada kilogramo, en donde el 10% de esta dilución va a ir en bolo y el 90% se va a colocar en una hora en una bomba de difusión. La dosis máxima, porque también tenemos que saber cuánto se da a un paciente como máximo, cualquier tipo de medicamento, en este caso el lacteplase es de 90 miligramos. ¿Y cómo se prepara? Pues primero calculamos la dosis, ¿no? Por ejemplo, si nuestro paciente pesa 80 kilogramos, vamos a hacer nuestra regla de 3, o fácilmente multiplicamos el peso del paciente por 0,9. En este caso, 80 por 0,9 nos va a dar 70 miligramos.
o también 72 mililitros. Pero ¿por qué hacemos esta igualdad? Porque sabemos que el diluyente de esta teplase viene 50 mililitros y el soluto es de 50 miligramos. La dosis o el 10% que nosotros vamos a administrar en bolo va a ser un total de 8.1 mililitros o 8.1 miligramos ya diluido. Y la infusión que va a pasar en una hora va a ser de 63.9 mililitros, ¿no? Hay que, como le digo, hay que utilizar esta cánula de transferencia, agitarlo despacio, no de forma brusca, y hay que observar si queda alguna solución, si queda algún tipo de solución. O sea, hay que diluir o esperar que se diluya bien este medicamento o esta dosis. Antes de la administración, nosotros tenemos que observar si hay, como le digo, estas partículas o si es que hay una coloración anormal. Al inicio puede tornarse un poquito amarillo, pero rápidamente va a ir cambiando de color a una forma clara, un color claro. Bueno, ahora pasamos a los cuidados que nosotros tenemos que tener en sí como enfermeros, ¿no? Los cuidados más específicos. Entre ellos está la presión arterial o la tensión arterial, ¿no? En el pre e intra infusión de esta presión arterial tenemos nosotros que llegar a un objetivo menor de 180 sobre 110 milímetros de mercurio. El post-transfusión de este trombolítico vamos a tener una presión objetiva menor de 180 sobre 105. Porque ¿qué pasa si nuestro paciente se mantiene o sube, perdón, su presión arterial a 190 sobre 110? Se va a generar una vasoconstricción y esta vasoconstricción, como ya hemos explicado en la fisiopatología de la autorregulación, va a generar un edema cerebral. Y este edema cerebral puede generar una hemorragia. Entonces, este ACV isquémico va a pasar a un ACV hemorrágico. Y eso es lo que nosotros no queremos. Por eso ponemos mucho énfasis en el cuidado del control de las funciones vitales, ¿no? ¿Y qué tratamiento se puede dar para esta presión o esta hipertensión que se da, ¿no? El abetelol de 10 a 20 miligramos en bolo endovenoso y luego se puede dar durante 1 a 2 minutos. Se puede repetir esta dosis, ¿no? Con respecto a la temperatura, ¿no? Se tiene que estar controlando las 4 a 6 primeras horas durante las 72 horas que está el paciente, ¿no? Una temperatura mayor de 35, de 37.5 lo tenemos que tratar, ¿no? Con antipirético en menos de una hora, ¿no? Podemos, si es que el paciente está con su sonda nasogástrica, podemos darle su paracetamol o podemos darle también su paracetamol endovenoso, ¿no? Si es que hay eh, ese tratamiento, y si no, el vía oral, ¿no? Porque sabemos que puede también que nuestro paciente, con el metamizol, si es que le damos metamizol, vamos a vasodilatar y puede generar una hipotensión, ¿no? Tampoco se necesita llevar a extremos bajos esta presión arterial, ¿no? Con respecto a la glicemia, ¿no? El cuidado debe ser de 4 a 6 horas durante las primeras 72 horas, pero hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes pues, que se han trombolizado, ¿no? No podemos, a las 6 horas después de la trombólisis, no, porque este paciente puede hacer estas hemorragias si es que nosotros hacemos, por ejemplo, una venopunción, estamos pinchando al pobre paciente cada rato, ¿no? Menor, o bueno, menor si es que el paciente tiene una glucosa mayor a 180 miligramos por decilitro, el tratamiento va a ser con insulina según la pauta. En menos de una hora se tiene que dar este tratamiento. No hay que dejar pasar muchas horas al pobre paciente con esta glicemia alta. La realización de un test de disfagia en las primeras 24 horas, si es que el paciente pues, presenta este daño de este noveno par craneal, ¿no? Previo a la ingesta, ¿no? Oral o una medicación oral.
Luego pasamos a lo que es la posición. De 0 a 30 grados siempre está recomendado posicionar a nuestro paciente para que haya un buen flujo sanguíneo, ¿no? Después tenemos lo que es la función cardíaca. Sabemos que al momento de la llegada del paciente le tenemos que tomar un electrocardiograma, ¿no? Un ingreso. La ecocardiografía también está dada para controlar esta función cardíaca, ¿no? Con respecto a la función respiratoria, hay que monitorizar la saturación de oxígeno y como ya hemos explicado, la saturación objetiva es de 94% a 98%, ¿no? Pero también nosotros los enfermeros tenemos que tener en cuenta el conocimiento de los tipos de respiraciones o los patrones respiratorios, ¿no? Como por ejemplo el Cheyne Stone, el Casmaul o la respiración de Biot, ¿no? Que nos van a dar sugerencia a diferentes patologías que se estén dando, ¿no? Por ejemplo, si el paciente presenta una respiración de Biot, pues nos han indicado que está aumentando la presión intracraneal. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene una respiración de Casmaul, nos está indicando que el paciente probablemente esté entrando en una acidosis metabólica o una cetoacidosis, ¿no? Y el Chain Stone, si es que hay una respiración rápida, ¿no? En el paciente. ¿Qué más? Tenemos la función vesical. Ya sabemos que los pacientes deben ser examinados, ¿no? Si es que realmente va a necesitar una sonda vesical para controlar también lo que es el balance hídrico. El movimiento precoz o la movilización precoz a partir de las 24 horas para la sedestación, para ver si es que el paciente tolera o no tolera. Eh, Tenemos también lo que es la evaluación neurológica para detectar complicaciones o mejorías en el paciente, ¿no? Se debe hacer, esta evaluación neurológica se debe hacer cada 4 horas durante las 48 horas, cada 8 horas durante las 72 horas y cada 24 horas hasta el alta. Luego está la prevención de lo que es la trombosis venosa periférica y en esta medida profiláctica sabemos que el paciente con accidente cerebrovascular puede, puede seguir teniendo alguna complicación o generación de algún trombo por ahí. Entonces, para prevenir esta TEP tenemos que también mediar con algunos tratamientos profilácticos indicados por el médico y si el paciente tiene contraindicaciones de estas medidas profilácticas, también se puede tener otra solución. ¿Y cuál es la solución? El sistema de compresión neumática intermitente que se ha comprobado que el paciente presenta muchas mejorías para el riesgo de esta trombosis venosa periférica, ¿no? En la higiene y cuidado de la piel, tenemos que hacer una buena higiene oral en nuestro paciente para evitar las microaspiraciones que se pueden generar en el paciente, ¿no? Y tenemos que seguir hidratando para no originar lo que son las úlceras por presión en nuestro paciente. Con respecto al balance hídrico, sabemos que nuestro paciente durante las primeras 24 horas va a estar en NPO y posiblemente esté con su hidratación. Entonces, tenemos que ver los que son los ingresos y los egresos de nuestro paciente para no generar daños o edemas, o por ejemplo, daños en aquellos pacientes que son renales o cardíacos. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia. Ha sido una excelente exposición el día de hoy. Quisiera saber si es que hay algún participante que pueda, de repente, tener alguna duda, alguna pregunta. Pueden realizar sus preguntas a través del chat o levantando la mano o también activando también su audio para poder realizar sus preguntas.
Recordar a todos los participantes que este es el momento en el cual uno puede resolver todas sus dudas o obtener respuestas, aprovechando con la presencia de la licenciada Claudia, especialista en el área. En todo caso, licenciada, ¿nos podría brindar de repente alguna recomendación, de repente algunos tips como para tener como una recomendación final ante la excelente exposición que nos ha brindado el día de hoy? Bueno, sí, la sugerencia, bueno, la conclusión es el famoso tiempo de oro, ¿no? Conocer y seguir leyendo sobre el tipo de escalas, el nivel de confiabilidad que cada escala nos da, porque como ya expliqué, no todas las escalas nos ayudan a un buen diagnóstico, ¿no? Pero sí para poder saber si es que nuestro paciente presenta alguna sintomatología en este accidente cerebrovascular. También ser conscientes, ¿no?, de esta vigilancia y monitoreo exhaustivo que debe tener el paciente, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir que en nuestros centros de trabajo, ¿no? El doctor nos diga, o los médicos nos digan, o nos programen dentro del ERP el control de la glucosa y no hayan tiras reactivas. Y de repente, por cumplir nosotros en colocar el nivel de glucosa, inventemos, ¿no? No hay que inventarnos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con nuestro código de ética, ¿no? No hacer la maleficencia, no hay que hacer beneficencia más bien en nuestros pacientes, ¿no? Eso sería más que todo mi aporte extra o, o parte de consejos, ¿no?, que se puede brindar a los colegas. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por su excelente exposición y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros desarrollando este curso tan importante que es sobre el accidente cerebrovascular. De igual manera, agradecer a todos nuestros participantes que han asistido el día de hoy y que han estado durante estas 2 jornadas sobre el desarrollo del tema ya mencionado y esperemos, licenciada, esperamos contar con usted para una próxima clase, para un próximo desarrollo de curso y de igual manera a los participantes darles de igual manera la misma invitación, ¿no? Poder contar con su presencia en los diferentes cursos que vamos a estar realizando a través de nuestra escuela. Muchas gracias, licenciada. Gracias a todos.